historia económica de nuestro país, un poco desde nuestra visión. La idea es tratar ahora periodo por periodo, comenzando con la dictadura, pero no casualmente con el Rodrigazo. Y para eso invitamos a Raúl de la Torre, un querido compañero. Él es un periodista de larguísima trayectoria, especializado en economía. Y bueno, alguien que muchos de nosotros escuchamos muy atentamente porque cumple con todas esos valores, digamos, que mencionábamos la vez anterior, ¿no? De quienes ven la historia desde nuestros propios espacios y como una herramienta de lucha más para afrontar las adversidades. Entonces, agradecemos, Rulo, que hayas aceptado esta invitación. Estamos en un lugar donde, bueno, la etapa de la dictadura cobra todavía más relevancia y siempre el aporte de miradas nuevas. Creo que es la primera vez que venís, sí. Rulo, y también por las dudas, si hay personas que no estuvieron la semana pasada, el centro propio está en una situación otra vez a la defensiva, como en cada gobierno adverso a este tipo de acontecimientos, digamos, y de lugares de memoria, de lucha, de resistencia y de todo. Así que bueno, hay también ahí maneras de aportar con el lugar y de parte de todos nosotros de Movida, más allá de lo que hagamos extra, creo que estar aquí hoy y convocados por este tema y a cargo de Rulo la exposición, me parece que ya es también una muestra de que estamos preocupados y ocupados en esta realidad. Rulo, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y gracias especialísimas a los que hacen posible que tengamos este lugar, que se utilice este lugar con el fin que lo están utilizando y que conservemos el espacio y la memoria, ¿no? Que es tan importante. Recién hacíamos, me llevan a hacer un poco la recorrida y es tremendo cada vez que uno repasa todo lo que ha sucedido en este país y parte de lo cual ha quedado lamentablemente impune. Pero bueno, hoy vamos justamente a pasar por hacer un repaso de lo que significó económicamente ese mismo periodo del que estamos hablando, de la dictadura, cómo se llega, por lo menos desde los momentos previos a esta dictadura, a este golpe militar, pero que fue golpe económico, y tanto como sucedió con las barbaridades que hizo en el aspecto humano la dictadura, vamos a ver que en el aspecto económico también hay heridas que no se han cerrado y consecuencias que no se han revertido de este proceso, así que bueno, ya me meto inmediatamente en el tema, porque si no, de introducción ya me pongo la media hora. No, igual tranquilo. Pero digo, un poco, estamos hablando del año 1976, vamos a hablar del Rodrigazo, lo que significó junio de 1975, todavía bajo el gobierno de Isabel, pero déjenme hacer una breve referencia al contexto histórico mundial, digamos, lo que significaba en ese momento el contexto histórico, porque todo lo que en general sucede, que todo lo que tiene que ver con la economía nacional, una economía local, está muy vinculada a la economía internacional, o lo afecta o directamente lo condiciona a lo nacional, que no puede estar desentendido de ese proceso. Y justamente esto que vamos a analizar hoy tiene mucho que ver, porque estamos hablando justamente de un cambio de ciclo histórico para la Argentina, pero en consonancia con lo que pasaba en el mundo. Rápidamente, repasando lo que venía en el mundo. Posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, fue quizás el proceso más intenso y exitoso del capitalismo, con tasas de crecimiento espectaculares, todo lo que significó la hegemonía estadounidense y la instalación de ese modelo y la conducción de ese sistema capitalista. Para nuestra región o nuestros países se tomó ese mismo proceso para tratar de imprimir algún nivel de desarrollo nacional, desarrollo industrial en nuestros países, con diferentes ritmos y diferentes particularidades cada uno.
pero todos de alguna forma siguieron esa pauta general. Lo que en el mundo fue se puede nombrar que el keynesianismo lo van a chiflar como yo no voy a pedir que aplaudan ni chiflen a nadie, ustedes hagan lo que quieran, pero digo, eso pero no es casual, digamos. Yo hago el chiste, pero no es casual que, y creo que nos vamos a dar cuenta a través de todo lo que vamos a estar recorriendo, por qué también de ciertos posicionamientos con respecto a todo lo que vamos a nombrar. El keynesianismo lo que significó en ese momento fue el tema de un modo de garantizar la vuelta del capitalismo, de poner en orden el capitalismo, y sobre todo en los países centrales. Significó el estado de bienestar, es decir, privilegiando el consumo como motor de las economías en el mundo, y eso tuvo su fruto, su provecho durante, decíamos, desde el 45, fin de la Segunda Guerra Mundial, hasta por lo menos por 20 años. Digamos que ya en segunda parte de los 60 eso empieza a entrar en crisis. ¿Por qué entra en crisis? O mejor dicho, primero revisemos. Esto es lo que pasaba a nivel mundial, pero también en Argentina había sucedido el peronismo, que fue una forma de capturar este fenómeno, darle características propias y imprimirle un sello de desarrollo industrial, crecimiento económico, distribución de los resultados de ese crecimiento, y esto fue económicamente, muy sintéticamente, lo que significó el peronismo en ese momento. Inclusive cuando cae el peronismo en el 55, cuando más que cae lo voltean al peronismo, ese proceso económico en cuanto a las características no se interrumpió, siguió en manos de otros. Tuvo el desarrollismo, hubo gobiernos militares, pero con alguna característica nacionalista, digamos, que de alguna forma tomaban ese mismo proceso y le daban su impronta, o por lo menos pretendían dirigirlo desde otro lado, con otros actores, pero el proceso, lo que había marcado el peronismo en esos 9 años, del 46 al 55, quedó como, digamos, como una tendencia, como marcando un poco el horizonte de lo que iba a ser el país. Decía, vuelvo a lo internacional, hubo 3 o 4 cuestiones que significaron, o por lo menos, no, digo mal, no es que significaron que se provocara la crisis, sino que eran, más que las causas, eran las consecuencias o la exposición de la crisis, que fue la crisis petrolera del salto de los precios del petróleo, que es lo que genera, a partir del año 70, más o menos, el tema de los petrodólares, el gran poder, la gran acumulación de capital por parte de los países petroleros. Se multiplicó por 4 el precio del barril del petróleo. Esto significó una transferencia incluso muy fuerte hacia los países árabes, lo que era la OPEP en ese momento. Esa inversión financiera de los excedentes que tenían esos países árabes significó también, se ha tomado para administrarlo por parte de la banca, del sector financiero de los países centrales, los procesos de endeudamiento de los países periféricos fundamentalmente, que después vamos a ver cómo la deuda también funciona como un mecanismo, o como un instrumento también de dominación de estas economías. Y sobre todo se produce, digamos, yo voy a ir directamente al resultado para no explicar tanto el fenómeno de cuáles son las condiciones que lo provocan, pero se produce una caída muy fuerte de las tasas de ganancia a nivel internacional de grandes empresas, grandes monopolios. Para dar una referencia que daba algún historiador, que ahora no tengo el detalle quién fue, pero créanme que era así, de tasas promedio del 40% de ganancia anual sobre capital que tenía a inicio del proceso, década del 50, principio de década del 60, cae al 10%. El 40% cae al 10%. Cae a la cuarta parte el porcentaje de ganancia. Estoy hablando muy rápido, parezco Robelli ya. Pero tenés tiempo, tenés que llegar sin la intención de Robelli, que habla rápido para que no se la entienda y parezca tanto bien. Pero, no te metas con Robelli. No, me meto con todo. Sí. No, yo soy parte de la hinchada, yo soy esos hinchas críticos, ¿viste?
después le grito Tologo, le agarro y no hay problema. Pero digo esa caída de tasa de ganancias también provoca una cierta crisis, hay ciertos crujidos, quería decir, dentro de los propios países centrales. Dio lugar esto a un factor que me demoro 3 minutos con esto porque va a tener mucho que ver con lo que pasa en Argentina posteriormente. Dio lugar esto al conflicto entre grandes empresas, grandes corporaciones, sobre todo en Estados Unidos, que ante la pérdida de ganancias lo que hacen es tener políticas comerciales mucho más agresivas de la que tenían hasta entonces, y el conflicto de estas empresas con las empresas medianas y pequeñas o el resto de las empresas que se sentían afectadas por estas políticas empezaron a hacer prácticas monopólicas de estas grandes empresas para recuperar tasa de ganancia. ¿Qué hacían con estas grandes empresas que estaban perdiendo tasa de ganancia? Bueno, si no puedo con lo mío, me quedo con un pedazo de lo que tienen los otros y empiezo a hacer prácticas en ese momento eran o publicidad engañosa, después se hicieron muy conocidas, ahora parece que estamos hablando de obviedades, pero estamos hablando de los 60, publicidad engañosa quiere decir, si Marisa hace un producto y compite con el mío, empiezo a meter propaganda de que lo que hace Marisa contamina, o si lo dejas de cerca a los chicos seguro que va a tener algún problema de salud, lo mata, qué sé yo. Ese tipo de propaganda engañosa en el sentido de desprestigiar al producto que compite. El manejo, por ejemplo, de todo lo que es la logística, transporte. Estados Unidos es un país grande, necesita transportar de un estado a otro, controlar el transporte, va a decir, bueno, el transporte de acá a allá lo controlo yo. Entonces, las grandes empresas que hacen el transporte de carga acá van a laburar nada más que para mí y a la competencia. También. Después lo explico, es fallido, pero no es furcio, es fallido, fallido, viste, cuando contás algo que inconsciente. La política está muy empresarizada, digamos. Entonces, digamos, dominar eso, la logística para impedirle al producto de la competencia que pueda llegar normalmente. Bueno, todo esto lleva denuncias, inclusive judiciales, contra estas empresas, utilizando las leyes antimonopolio, que Estados Unidos tienen una rica jurisprudencia en leyes antimonopolio, aunque no se crea, pero sobre todo del principio del siglo XX, 1906, 1905, 1909, hay una serie de leyes que es antimonopolio, que son una escuela en el mundo en realidad esas leyes, pero el problema es que no las usan. En este caso la sacaron, la desempolvaron las empresas y empezaron a denunciar a las grandes empresas por monopolio. ¿Qué hacen una gran empresa o un grupo de grandes empresas cuando tiene esta denuncia? Bueno, obviamente abre la billetera y contrata a los mejores abogados y en este caso los mejores economistas para que le armen un argumento de defensa. Mirá, me vienen con esta denuncia, ¿qué hacemos? ¿Qué digo para defenderme? Bueno, el argumento que encontraron los abogados, varios abogados después terminaron siendo jueces, los economistas, varios de esos economistas ya estaban organizados y concurrían a una universidad que está en Chicago, había un tal Milton Friedman, no chiflen ni un Milton Friedman, ni aplaudan, un Milton Friedman que no solo después le dio nombre a perro de algún presidente latinoamericano, sino que además era un poco la cabeza de lo que fue esa teoría de defensa de los grandes monopolios. Es decir, bueno, a ver, si yo vendo esta agua mineral y allá hay otra agua mineral y yo me quedé con el 85% del mercado, es porque debe ser porque mi agua mineral es la mejor, la preferida por el público, la que le da más satisfacción. ¿A qué va a venir la justicia o un gobierno a decirme, no, tiene que repartir el mercado, entonces en vez de 85 puedo tener nada más que 40 y 45 le tenés que dar a alguien que no quiere eso que le estás obligando a tomar? La libertad de elegir tiene que prevalecer, el derecho del consumidor de decidir es lo que hizo que yo me quede con todo esto. Y todos este tipo de consignas fueron casualmente después los grandes títulos de los libros de Milton Friedman, ¿no? La libertad de elegir, la soberanía del consumidor y demás, que parece una pavada realmente como el argumento, pero les aseguro que fue así de simple. Además de esto, simple, no sé si muy convincente, pero por lo menos a los jueces sí. Lograron que los jueces se convencieran rápido de este tema
y fallaran a favor de las grandes corporaciones. Tan lindo le salió el argumento que pasó algo que, en general, les cuento la verdad, las teorías económicas nacen de esto, de alguna práctica, de algún ensayo a favor de alguien, sale bien y después se convierte en teoría. No es al revés. La teoría económica no nace de un laboratorio de grandes pensadores tipo que se pelan la cabeza y se las ingenian para inventar no sé qué cosa y dicen, esta es mi teoría económica. Es al revés. El propio Keynes, era corredor de bolsa, ¿no? Pero se dejaba algún negocio así financiero, terminó siendo economista estrella para unos y enemigo para otros, pero digo, tipo, sé dónde llegó con eso. Entonces, digamos, acá lo que pasó es eso. Le salió tan lindo el argumento que Milton Friedman convirtió en teoría de esto que en la práctica fue la defensa de las grandes corporaciones. Aldo Ferrer decía además que en general la teoría venía a darle un visto más lujoso a los intereses que está defendiendo. Claro, exactamente. Ahora, primer elemento para que les pediría que recuerden, porque es una de las cosas que mejor nos puede servir después que puede quedar esta charla. Milton Friedman convirtió esa defensa en los tribunales en teoría, ¿y qué estaba defendiendo? A los intereses de las grandes corporaciones, ¿contra qué? Contra el resto de las empresas. Entonces, ¿a esto se le puede llamar defensa de la libre competencia? ¿O es exactamente lo contrario? Bien, este es el punto. Después, cada uno, haciendo memoria, dice, pero esto del neoliberalismo no fue la única vez que defendió a las grandes corporaciones y estuvo a favor de los monopolios, ¿no? Bueno, pero después ya lo vamos a ver eso. Pasa esto, en esto que es un problema de derecho privado, ¿no? De intereses entre privados. Pero también sucedía que esta cuestión de decir afuera del Estado, que no se meta, y lo más eficiente es que el privado se maneje, tampoco era una cuestión nueva, una discusión nueva, pero quedó ahí como una forma de defender a las grandes corporaciones en un momento de crisis. Era una respuesta, una solución a un momento de crisis de las grandes corporaciones y por lo tanto del capitalismo mundial. Cuando se convierte en teoría, empiezan a plantearlo, bueno, esto debería ser también como políticas de Estado, políticas de gobierno. El tema de esta teoría de la defensa del consumidor, o mejor dicho, defensa de los intereses de las corporaciones, pero utilizando la defensa del consumidor como herramienta. Y se me ocurre, no a mí, podríamos pensar que esto que era de alguna forma revolucionario para plantear, les recuerdo, del éxito del capitalismo con el estado de bienestar, un estado intervencionista y distribuidor. En medio de la crisis aparece esta teoría y decide, no, ahora vamos a decir todo lo contrario. El Estado nada, el Estado afuera, los socios en las grandes corporaciones son los más eficientes y con ello veremos cómo se maneja esta economía. Esto había que probarlo. Uno podría suponer que lo que pasó en América Latina fue un ensayo de estas teorías. ¿Por qué? Porque el primer lugar donde se aplica esta teoría, como teoría de Estado, de esto que después se llamó neoliberalismo, fue en Chile, en el gobierno de Pinochet, no en el 73, sino en el 74, con el segundo ministro de Economía, no a partir del 11 de septiembre del 73, cuando fue el golpe de Pinochet, sino posteriormente, después del primer intento de manejo de la economía. Recordemos que Chile venía de un gobierno socialista, el de Salvador Allende, significa que era un vuelco muy fuerte lo que se está dando con el golpe de Pinochet también en lo económico. Y en Argentina, con la dictadura del 76, también venían del peronismo, de un peronismo fuerte y muy transformador como era el del 73-74. Ahora vamos a ver qué pasó con el 75 que está ahí en el medio. Pero en estos dos países, y de la mano de la dictadura, fueron los dos primeros países donde el neoliberalismo se puso en práctica como política de gobierno. Posteriormente, después de ver los resultados de esto y empezar a repetirse esto en países como, este es el otro dato histórico, que en su gran mayoría en América Latina, aunque también en Centroamérica, es decir, tanto en Sudamérica como en Centroamérica, estaban en manos de dictaduras, empieza a tomarlo otros países, otras dictaduras, este mismo modelo. Recién a finales de los 70 y principios de los 80 es cuando el tema es tomado por Estados Unidos y Gran Bretaña. Ronald Reagan en Estados Unidos
Margaret Thatcher en Gran Bretaña. Recién ahí aparece el tema del neoliberalismo como un modelo de los países centrales. Entonces ahí sí, ahí se difunde y se hace modelo mundial. Para el sistema capitalista, el nuevo modelo mundial era el neoliberalismo. ¿Y a qué venía a ser ese modelo neoliberal? A salvar al capitalismo que estaba en crisis. Agotado el periodo del estado de bienestar, en crisis el tema de la tasa de ganancia de las grandes empresas, aparece este modelo como solución, como respuesta, y puesto en práctica así, con esa secuencia. Primero en los tribunales a favor de las grandes corporaciones en Estados Unidos, después como práctica de gobierno en Chile y en Argentina, y recién en una tercera etapa como política de los grandes estados, de las grandes potencias centrales, Estados Unidos y Gran Bretaña. Ahora sí, quiero repasar qué pasó en Argentina, cómo fue el proceso. Argentina venía de un proceso, año 1973-74, donde se le imprime una profundización muy grande a ese modelo del que le había hablado antes, del tema del modelo de desarrollo industrial, de crecimiento basado fundamentalmente en el mercado interno, se le imprime con una postura mucho más presente, mucho más activa del Estado, en principio. Estoy hablando del año 73, José Belgerbar como ministro de Economía, asociándose en un pacto con la CGT de José Ignacio Rucci. Digo, no voy nombrando algunos nombres para tener la referencia. Cámpora primero, después la vuelta de Perón, y tratar de que el Estado tuviera una participación más activa tanto en aceitar el crecimiento de la economía como en la orientación que se le daba a esa economía. Cambiar algunas cuestiones fundamentales que justamente iban en contra de los grandes monopolios, tratar de que eso se distribuyera también, que apareciera una burguesía nacional, un capital nacional que debía ser un poco el eje, el ordenador de esa política en su práctica, en su puesta en funcionamiento, y a partir de ahí generar un modelo inclusive social distinto. A la muerte de Perón, o sea, ya el conflicto venía de antes, venía la cosa bastante peleada con ese tema, era bastante disruptivo con respecto al modelo de dominación vigente, pero a la muerte de Perón pierde capacidad política o poder político del gobierno, y después de Helbar dura un poquito más, lo sacan, viene Gómez Moral, que viene a hacer una especie de transición, de salida del modelo, pero sin definir cuál es lo nuevo, hasta que cuando cae Gómez Morales aparece el tema del Rodrigazo. Primero cuento qué fue el Rodrigazo, después cuento un poquito qué es lo que se dio atrás del Rodrigazo. El Rodrigazo fue Celestino Rodrigo era un funcionario del Ministerio de Bienestar Social, estaba abajo de la órbita de José López Rega. López Rega más uno lo tiene. El hombre fuerte del gobierno, un tipo de contraderecha, con vínculos con sectores como la AAA, sectores de servicios y bandas armadas, y posteriormente cuando se empieza a hacer el rum el tema de que podía venir un gobierno militar, fue el primero que se sentó a hablar y a ofrecerse a trabajar con los militares. Digamos, eso para caracterizar. Celestino Rodríguez es un funcionario de segunda línea, de él aparece como ministro de Economía, y como viceministro aparece Ricardo Sin, un hombre que aparecía como un experto en temas industriales, un asesor de grandes empresas, que después vamos a ver un poquito más de quién fue Ricardo Sin. El 2 de junio asumen su cura en el ministerio, el lunes 2 de junio. El miércoles 4 de junio por la noche presentan lo que iba a ser el plan económico. El plan económico fundamentalmente era un salto de los precios de los combustibles, de todas las tarifas que manejaba el Estado, que los servicios estaban en manos del Estado, el dólar, el transporte y demás, promedio 100% de aumento. En un país que venía con una inflación cero hasta el año pasado, hasta el año anterior, y después, a partir del 75, había empezado a subir. Pero, para hacer una referencia, las paritarias y
y el aumento general de salario que se había dado justo un mes antes, en el mes de mayo, era del 38%, daba un promedio de 38%. O sea, pega un salto del 100% con respecto a todos los precios, y obviamente el impacto de esto fue un descalabro de todos los precios, se fueron para arriba, un salto espectacular. En principio, lo que hacen con respecto a los salarios, ante el reclamo, dijeron, bueno, en vez de 38 le vamos a dar 45%, le dan 7 puntos más, pero lo deja muy retrasado a los salarios. Posterior a los 2 días de esto, el gobierno, el Ministerio de Economía, a través de un discurso, dice, bueno, ¿cuál es el propósito? Sabemos que esto va a provocar inconvenientes, resistencias, dolor y demás, pero bueno, es el camino que debíamos adoptar para resolver los dos problemas principales que tiene la economía argentina, que son el tema del déficit fiscal y el tema de la falta de divisas. Porque alguien dice, vamos, o se acordó de aquella época o lo está comparando con algo, pero... Bien. Esto fue el tema, como se instaló el tema. De lo político, podemos decir simplemente, obviamente al gobierno de Isabel esto le dio el último empujón para romperle las alianzas con todos los sectores sociales que hasta ahí seguían apoyándolo en nombre del peronismo, ¿viste? A los sindicatos esto le provocó un despelote espectacular. Bueno, 2 o 3 medidas más que levantó todos los controles de precios, liberó las tasas de interés, todo eso estaba bajo control estatal, es decir, eso lo definía el Estado. La banca no era nacional, pero estaba decretada la nacionalización de los depósitos. Los bancos eran los dueños de los depósitos, pero no podían hacer lo que querían. Se les marcaba qué es lo que podían hacer con los depósitos, a quién se lo podían prestar y en qué proporción. Así como las tasas de interés. Bueno, todo esto desaparece, con el comercio exterior también se da una liberalización general, y todo lo demás que más o menos es a esta altura de la vida económica argentina lo conocemos bastante. Ahora, esto provocó obviamente un despelote muy importante, un cambio en todo lo que había sido el esquema, la estructura hasta ahí obviamente los capitales nacionales quedaron barridos. Esto provocó una concentración económica muy fuerte, un descontrol total de la economía y política, que obviamente esto derivó en el golpe militar de marzo del 76. Para muchos, esto fue el preparativo del golpe. Y para otros que no lo creen así, hay un par de elementos que quiero compartir con ustedes. Nosotros hicimos, años después, exactamente 30, porque justamente fue ese aniversario del Rodrigazo, hicimos un libro con Néstor Restivo, en el cual repasamos lo que había sido el Rodrigazo. Lo interesante más, digamos, no voy a destacar lo de la investigación, el laburo nuestro, pero sí algunas entrevistas y algunas cosas que nos fueron revelando gente con la que hablamos. Una de las personas que entrevistamos fue Pedro Pou. Pedro Pou fue posteriormente presidente del Banco Central entre 1996 y 2001, es decir, la segunda mitad de la década menemista, presidente del Banco Central. Cuando ya Roque Fernández había pasado presidente del Banco Central como ministro de Economía, Pedro Pou ocupó su lugar hasta el final del menemismo. O sea, es un tipo, no solo que es del CEMA, sino que es un tipo clave en toda la estructura de lo que fue ese modelo neoliberal. Y cuando le preguntábamos, él también había trabajado bastante, analizado el tema desde otro punto de vista, desde el punto de vista de defender lo que había sido el Rodrigazo. Una de las preguntas le hacíamos, ¿por qué se tomó esa decisión? Y no, por ejemplo, si los objetivos eran el fiscal y el tema de dólar, el problema de balance de pagos, ¿por qué no tomaron medidas que en ese momento había espacio para hacerlo, de aumentar impuestos, para tratar por lo menos de dar una solución parcial, o de prohibir importaciones en forma selectiva, para decir, bueno, querés mejorar la balanza comercial, hacerlo de esta forma. La respuesta de Pou se las quiero leer textualmente, porque
es muy fuerte y no vale la pena que lo diga de memoria si lo tengo acá a mano. Dijo, esto lo hablamos con Ricardo Sin en su momento, y Ricardo Sin decía, esto es una guerra. Y no vamos a hacer políticas parciales porque lo que estamos haciendo es provocar deliberadamente un empujón al descalabro. Esto lo dijo Pedro Pou, digamos, respecto a ese tema. Otra de las manifestaciones que tuvimos por hacer ese libro fue de un funcionario del equipo de Helbach, que afortunadamente todavía vive y todavía sigue escribiendo y brindando parte de su conocimiento, que es Carlos Leiva. Y Carlos Leiva nos cuenta que cómo lo conocieron a Ricardo Sin, ahora vuelvo al viceministro de Rodrigo. Ricardo Sin era, como les dije, un experto, un hombre asesor de empresas que lo que hacía, empezó a ir al Ministerio de Economía como para consultar y pedir datos, información. Se fue ganando la confianza de algunos funcionarios. Él lo describe como un tipo que era muy simpático, muy entrador, muy comprador en el estilo, y aparte un tipo que él lucía como un tipo inteligente, tipo atractivo, digamos, para charlar inclusive. Y así una vez por semana iba, se sentaba, pedía datos. En un momento dice, ¿cuál es el momento más tranquilo de ustedes para que así vengo y podemos charlar? Y el viernes a la noche, cuando terminamos el laburo, bueno, voy a empezar a venir los viernes a la tarde. Se aparecía el viernes a la tarde, al principio para conversar y tener largas charlas con los funcionarios, entre los cuales estaba Leiva, que estaba, no me acuerdo en qué, era un cargo de director, pero estaba en una de las áreas importantes de manejo de planificación. En planificación, ¿no? Las primeras veces larga charla, la tercera, cuarta vez ya venía con un wiki, se hacían unas charlas a las 9 de la noche, ¿viste? Tipo, hasta que uno de esos viernes, que fue ahora lo sabemos porque tenemos los datos, uno de esos viernes fue el último viernes, casi como hoy, mira, el último viernes de mayo del año 75, que le dijo, bueno muchachos, muchísimas gracias por todo, ustedes no saben lo invalorable que es toda la información que me dieron, a partir del lunes va a cambiar este país. Dijo eso, se fue, se miraron entre ellos, ¿qué habrá querido decir este hombre? Ese lunes, al que se refiere, fue el lunes 2 de junio, cuando jura Rodrigo de ministro de Economía y Ricardo Sin de viceministro de Economía. O sea, todo lo que hizo este muchacho fue recoger información, conocer los mecanismos internos de cómo se manejaba el ministerio, alguna información más que para ellos sería de valor para el lunes ponerse a laburar apenas llegaban en controlar ese Ministerio de Economía, con la ayuda además de el respaldo logístico, podríamos decir, de los que cruzaban la calle Balcarce, porque enfrente estaba lo que hoy es la FIP, en ese momento era el Ministerio de Bienestar Social, y lo que contaba también le iba. Era extraño ver venir tanta gente desde el otro lado, casi todo morochito, con pelo cortado y con anteojos negros, ¿no? que cruzaban y acompañaban a los nuevos funcionarios. Además, bueno, después, si iba unos pisos más arriba, aparte veías algún tipo armado de frente, pero digamos, eso era lo que, visto desde el edificio donde trabajaba López Rega, al edificio de enfrente, que era donde estaba el Ministerio de Economía. Un poco, este es el fenómeno. ¿Por qué digo esto de Ricardo Sin? Porque Ricardo Sin, primero, otro dato que surge del laburo que hicimos con este libro. Y esto fue del que digamos, si fuera un chanta de tanto que conozco, hubiera dicho, no, pues hicimos una investigación porque sabíamos que había un trabajo que debíamos encontrarlo. No, yo tengo el vicio, lo tenía entonces y lo sigo teniendo ahora, dentro de una librería vieja y me gusta revisar el libro para que encontrar algún autor que me suena a ver de qué se trata. Bueno, haciendo eso, en ese tiempo estábamos hablando del libro y me encuentro con un libro de Ricardo Sin, del año 76, de agosto del 76. Hablando de la economía, de la fundación de la nueva Argentina, que yo obviamente me lo llevé así, con eso me alcanzó, y me llevé el libro a mi casa y cuando empiezo a leerlo, el prólogo estaba titulado, para hacerla corta, el prólogo se titulaba ¿Por qué
formé parte del peor gobierno de la historia argentina, haciendo referencia obviamente al gobierno de Isabel. ¿Por qué formé parte del peor gobierno de la historia argentina? Y básicamente los 3 o 4 argumentos, me olvidé traerlo, porque si no lo leíamos directamente, pero los 3 o 4 argumentos que utilizaba eran, primero, con la primera metáfora que utiliza, porque a la serpiente había que matarla desde adentro. Colocarle la bomba en el vientre de la serpiente para que cuando explotara no quedara nada. Segundo, porque venimos de un proceso, acá hay algo que le va a sonar también conocido, porque venimos de un proceso que desde el irigoyenismo para acá ha sido controlado por el populismo y es lo peor que le ha pasado a este país. Después y destacando lo que es la generación del 80 y todo el del rock y qué sé yo, del siglo XIX, lo peor que le ha pasado al país es esto, el populismo. Entonces había que terminar definitivamente con el populismo. Entonces lo mejor que podía pasar es provocarle este desastre a Isabel. Y del tercer argumento que recuerdo es que debía despejarse el camino para que Argentina pudiera entrar en un nuevo proceso. Y dice, nosotros asfaltamos con lo que hicimos, con Rodrigazo, que lo llama de otra forma, dice, nosotros lo que hicimos, asfaltamos el sendero para que el 24 de marzo del 76 volviera a salir el sol en la patria. Nada, confesión total. No tengo más preguntas, señor juez. Te confesó todo el chabón. Repito, agosto del 76. Y esto fue junio del 75. Es decir, apenas 14, 15 meses después, donde entre una cosa y otra cosa había pasado algo que se llama golpe. Ahora, ¿qué pasó con el golpe? ¿Qué pasó con los funcionarios? ¿Ustedes recuerdan? Ustedes no, somos pocos los que tienen mi edad, los demás son todos más jóvenes, pero lo habrán leído. Se da el golpe, a Isabel la mandan al Mesidor, a otro funcionario van a un barco que estaba en el puerto de Buenos Aires, así. Entre los que va preso, varios funcionarios, Celestino Rodrigo, investigado por el desvío de fondos y qué sé yo. Celestino Rodrigo, ministro de Economía, ex ministro de Economía, ya no era al final, va preso. Y Ricardo Sin va también, pero no preso, va como jefe asesor de Martínez. Así, uno preso, y el segundo de él, que fue el autor del Rodrigazo. El Rodrigazo le quedó Rodrigazo por Celestino, pero el autor no fue Celestino Rodrigo, fue Ricardo Sin, que lo había hecho, y en el libro de agosto del 76 lo confiesa para qué lo había hecho. Entonces, el Rodrigazo tuvo esa condición. Fue lo que abrió este proceso que después se completa cuando viene Martínez de Ola, eran 15 o 20 medidas que toma y anuncia públicamente, que también se parece mucho al DNU y a la ley bases, en cuanto al modelo que trata de imprimir, que es el modelo neoliberal, que lo impuso, provocó un cambio absoluto de esa estructura basada en el desarrollo nacional, desarrollo industrial, distribución, base en el consumo interno, cambia totalmente, provoca una alta concentración económica, desaparición de gran parte del sector industrial, concentración del sistema financiero. Esto es la ley de entidades de 1977, que aún al día de hoy está vigente. Es decir, cambia el control de la economía, la estructura de esa economía y los objetivos de esa economía. Es decir, se da todo el proceso de endeudamiento, una cosa similar a lo que muchos todavía no están hablando, pero que es lo que está proponiendo hoy Javier Milei cuando habla de esta competencia de monedas, y que llega a la dolarización no por cambiarle a todo el mundo los pesos que tiene por dólares, sino que va a ser una competencia de monedas, y la misma gente va a elegir qué moneda quiere utilizar, y cuando dejen de utilizar el peso, o sea, muy poquito, entonces ahí sí la reemplaza y desaparece el peso. A las otras monedas ya le habrá dado curso legal, y el dólar será la moneda de intercambio, de pago y reserva de valor. A eso está apuntando. Ahora, en ese esquema que dice Milei, lo que él está proponiendo es
Si vos me querés pagar los impuestos en dólares, me lo pagás en dólares, no hay problema. Si sos exportador y traes dólares, no va a haber pesos del Banco Central que te lo voy a cambiar por dólares. Los dólares son tuyos. También lo que interesa es que lo traigas en el país. Pero además te voy a dar libertad para que pagues lo que quieras afuera y te lleves los dólares en el momento que quieras. O lo deposites acá o lo deposites afuera. Son tuyos, no hay dólares. Entonces uno dice, se pregunta, él no, digamos, ¿y la deuda del Estado con qué la pago? Si no voy a tener ingreso de dólares ni siquiera de las exportaciones, porque eso va a ser privado. Y aparte de cierto, ¿contra qué lo vas a cambiar si no tenés peso? ¿Nada más que con impuestos? ¿Va a cubrir? ¿O hay un modelo de endeudamiento atrás? Porque emisión tampoco va a haber, obviamente, ya no hay emisión ahora, o dice que no hay, pero cuando tenés dólar directamente ya no tenés la maquinita de hacer dólar. Entonces, es un modelo de fuerte endeudamiento, una vez más, endeudamiento y endeudamiento para después bicicletear el endeudamiento. El rollover del endeudamiento pues, va a ser un país permanentemente endeudado. Digo esto nada más que para tomar esa referencia, y ahí otra vez el tema de este tándem de fenómenos que fueron el Rodrigazo y la dictadura y el modelo económico de la dictadura. Fue un modelo de endeudamiento, como cada uno de los modelos, este más fuerte que los anteriores, de modelo de generar una mayor dependencia, menor desarrollo interno y dejar en manos de capital extranjero, hasta inclusive la definición de cuáles son los sectores privilegiados para el crecimiento en Argentina y cuáles son dejados de lado. Digamos, esa experiencia tiene mucho de actual, o mejor dicho, lo actual tiene mucho de esa experiencia del Rodrigazo, primero como shock, ese shock, y vuelvo a lo de Pou, o mejor dicho, Pou citando a Ricardo Sin, cuando dice lo que necesitábamos era destruir todo, desbaratar todo para abonar el camino donde queríamos nosotros implantar un nuevo modelo. Se me ocurre que estamos viviendo algo similar. Y se me ocurre también que así como fue el neoliberalismo, que inventó Milton Friedman, que aplicó Pinochet acá cerquita y Videla acá, que fue un ensayo para después convertirlo en este modelo general, no sea cosa que estemos siendo otra vez los colegitos de India de un nuevo ensayo, que no sabemos exactamente qué es, pero que viene probablemente a salvar parte de la crisis del capitalismo, que no sabemos todavía bien qué es lo que está en crisis o dónde están los elementos. Digo, me reservo no conocer todo a fondo, digamos, no me obligo a mí mismo, hasta que no vea todo junto y entienda todo, no voy a sacar conclusiones. No, si empiezo a sacar conclusiones parciales porque veo algunas cosas que son similares, veo algún problema que todavía no termino de ver bien cómo es, pero sé que hay una crisis por acá, y esto que estamos haciendo acá, que ni los que lo están practicando deben saber cómo termina, ni los que están llevando a cabo deben saber cómo termina. Y un dato más, digamos, porque lo que hice fue agregar elementos a algo que seguramente ustedes ya sospechaban de entrar acá. Milei no es la terminal de este proceso, ¿no? Digamos, no es la cabeza de este proceso. Es una pieza clave seguramente, y esto que va a hacer a España a lucirse en esa academia de facho, digamos, tiene que ver con eso, con la puesta en escena de todo esto, probando a ver qué pasa con esto, y él acá mientras se divierte haciendo lo que hizo en el Lunaport, porque esto le es funcional a lo que él está tratando de hacer. Mientras tanto, el plan avanza. Yo hasta me he peleado esta semana en los lugares donde trabajo, a decir, chicos, estamos discutiendo si cantó bien o cantó mal, cuando el tipo te acaba de meter el día anterior en el IAF, te puso un cambio de sistema monetario donde vamos directamente a la dolarización en menos de 6 meses, con todas las consecuencias que va a tener eso. Nadie se ocupó de ese tema. O yo estoy viendo fantasmas donde no lo hay, o me parece que estamos ante un cambio del sistema monetario y un avance de una dolarización por un camino que no era el que teníamos previsto, pero que para él le puede resultar mucho más rápido.
con todas las consecuencias que eso va a dejar, con las consecuencias que eso va a dejar. No es un tema menor, no es sacarle la cara de San Martín a los billetes, simplemente. Es mucho más que eso. Entonces, me parece que en estos ámbitos, y cada uno de los que participamos, discutimos, tratamos de encontrar algún tipo de explicaciones. Me parece que estas cuestiones no podemos perderla de vista, no podemos hacernos lo distraído. Por lo menos, como me presentaba Marisa, digamos, uno con la experiencia que tiene y la trayectoria que tiene, por lo menos trata de ser útil en esto, de decir, bueno, si estoy viendo algunas cosas, las junto y las cuento, digamos, para ver si las podemos compartir. Y en todo caso, yo también escuchando a otros que me pueden presentar cuestiones opuestas a lo que yo digo, para que seguimos conclusiones juntos, porque es muy importante en este momento que entendamos dónde estamos parados. Porque es decir, bueno, ¿a dónde vamos o qué hay que hacer ahora? Digo, me parece que es infantil plantear eso si primero no discutimos bien dónde estamos parados. No es fácil, no es fácil entender lo que estamos parados. ¿Tenemos dificultades? Todas. De este lado, del lado nuestro tenemos todas las dificultades posibles, con todos los fracasos y problemas que hemos tenido y seguimos teniendo. Pero del otro lado hay una ofensiva de la puta madre y me parece que todavía no tenemos suficientemente en claro de qué se trata esta ofensiva. No es un payaso ni un loco el que está gobernando el país. Es un elemento de una herramienta de una política mucho más gruesa que puede tener consecuencias, pero por décadas negativas para la Argentina. Hacen bien y la verdad les agradezco que aparte me hagan partícipe de repasar estas cosas que tienen que ver con la historia económica argentina, el Rodrigazo, que es un fenómeno que no fue suficientemente estudiado ni entendido tampoco. Todavía no terminamos de concluir por qué el Rodrigazo y seguramente, yo estoy seguro de que varias de las cosas que le dije acá no la habían escuchado antes o no son un tema permanente y concebido. Sí, un poco más el tema de dictadura, pero hasta ahí no más. La dictadura hizo cambios acá en la estructura de poder en la Argentina que no cambiaron más, no volvieron atrás. Inclusive, de todo lo que podemos destacar a favor del kirchnerismo en cuanto a todos los avances que tuvo para que la economía tuviera otro sentido, tuviera otro resultado, lo que no logró es cambiar el nivel de la concentración. Eso no lo logró, al contrario, estos sectores concentrados se beneficiaron de los negocios que hicieron con el mayor consumo, la mayor demanda, el crecimiento económico que hubo. Hubo sectores que se han beneficiado, antes que nadie se beneficiaron estos sectores concentrados, no porque era para ellos el tema, pero no quedaron afuera. Grandes sectores exportadores. ¿Cuándo crecieron más que con el kirchnerismo? Grandes siempre emporios del tema de alimentación o otros productos de consumo masivo. ¿Cuándo crecieron más? Digamos, está bien, no es que lo que se buscaba, no nos vamos a cortar las venas con esta, digo, es una cuestión pendiente, una asignatura pendiente, eso es lo que estoy diciendo, simplemente, y tomar esto para decir, bueno, a ver, guarda en la próxima, tengamos en cuenta esto porque esto nos está condicionando. Y hoy, digo, esto último ya, si te parece, abrimos un poco el diálogo, las preguntas. Una de las consecuencias que más notoria de todo este proceso, esta explosión interna que fue el Rodrigazo para gobiernos populares y la instalación de un nuevo modelo con la dictadura militar, una de las consecuencias más graves que todavía tenemos es que hoy el poder político no está condicionado por el poder económico. El poder político es absolutamente funcional al poder económico. Hoy este poder no negocia nada, no tiene nada para negociar. El poder económico lo absorbió totalmente. Te elige los candidatos, te pone los candidatos. Y hoy tiene a gobernadores diciéndole, apoyá todo esto porque si no te fundo. Y si insistís en no apoyar, te voy a fundir, te voy a demostrar que soy capaz de fundirte. Por ejemplo, este es el gran desafío que tiene el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Se enfrenta a esta situación. Otros ya aflojaron, otros ya se entregaron, pero Kicillof no se va a salvar de esta. Y todos estamos viendo que la dificultad más grande para Axel va a ser esa, va a tener que enfrentar un poder, pero un poder económico que lo va a ahogar, lo va a tratar de ahogar. Y no me parece que haya una conciencia política
en la población de que esto está pasando o esto puede llegar a pasar, para decir, bueno, ¿qué lugar ocupo con respecto a esto? ¿Lo voy a defender, me hago el boludo o me pongo directamente en contra y digo que se joda? Estos son los temas que me parece que tenemos presente. Si esperan que le trajéramos buenas noticias, disculpen. Bueno, qué impresionante. Allá ya hay una pregunta, así que no necesitamos transición. Quería preguntar, a ver, ¿qué pasa con la tecnología? Digamos, por ejemplo, el proceso de reconversión de la industria, la robotización, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver eso con los procesos de concentración de capital, digamos, de los grupos económicos? Yo te doy una respuesta que seguramente va a ser parcial, porque es un tema en sí mismo, todo lo que acaba de preguntar, pero digamos, yo creo que una de las cuestiones que queda planteada con este tipo de modelos es en manos de quién queda todo el proceso de tecnología y transformación tecnológica. Y acá, evidentemente, el Estado se está corriendo de todo esto. Un Estado que, en el caso de Argentina, tiene algunas experiencias interesantes en cuanto a desarrollo tecnológico, inclusive en tecnología aplicada. Mira, hay un laburo que a mí me habían recomendado, lo estoy viendo, que es el tema de Mariana Mazzucato, Sí. donde ella ahí, en su libro, explica la experiencia internacional, donde en general los desarrollos tecnológicos, sobre todo en los países centrales, los países más fuertes, han sido iniciativa del Estado. Y después decide el Estado con quién lo desarrolla del sector privado para bajarlo como tecnología aplicada. Pero el desarrollo inicialmente es el Estado porque es el que orienta hacia dónde quiere llevar la tecnología. Es muy grave este tema de que el Estado renuncia a ese rol. Fíjate vos lo que está pasando con el tema de la energía, que es uno de los claves, o con todo lo que significa ARSAT y demás. Ahí donde el Estado había alcanzado niveles de desarrollo bastante interesantes, ARSAT tiene que ver todo el tema de comunicación, información de recolección de datos y demás, y me parece que ahí se está entregando algo fundamental. Quizás de todo lo que se entrega, eso sea lo más grave. Porque te habla de una posibilidad de control del proceso de desarrollo muy grande. Y seguramente pues, el adelante será todavía más importante de lo que soy, uno supone, sin ser un especialista en el tema. Por ejemplo, en el caso de la industria automotriz, eso no fue permitido del Estado, la reconversión, por ejemplo. En la industria automotriz acá en Argentina. Sí. Por ejemplo, en los 60 vas a Córdoba, la industria automotriz en Córdoba, y todavía no había robotización, pero después esto viene en los 80, ¿no? Sí, claro. Pero no de la mano del Estado. No, ahí no, son empresas. Las mismas empresas son las... No, pero no hay que pensar el Estado nacional solamente, sino que la industria automotriz tiene fuerte impulso en los países centrales de los estados que un poco la inician. Bueno, entonces en última instancia siempre ocurre, y prácticamente no hay industria automotriz propia, digamos, porque bueno, los proyectos que hubo fueron bastante cascoteados con este proceso que cuenta, claro, exactamente. Entonces, lo que hay que poder mirar es que esto de las terminales, digamos, que me gusta bastante del planteo de Rulo, ver estos individuos o sujetos que cumplen una función y que es muy probable que sean descartables después que la terminen de cumplir. Como Rodrigo pasa a la historia, o muchos otros personajes muy dañinos, pero que terminados, o incluso las mismas figuras sumamente importantes de la dictadura, cuando el capital decide que ya está, que no los necesita más, los larga al olvido, digamos. Entonces, en el caso de la tecnología y las industrias, piensen que hoy las redes sociales que usamos
son desarrollos estatales que se hicieron en los países centrales con el objetivo bélico, fundamentalmente. Y hoy todos hacemos tonteras, pero que también siguen construyendo información para el enemigo. Para un segundo, porque va acá el compañero y después volvemos, ¿sí? No, en realidad lo mío es una pregunta, un poco a propósito de lo que lo dijo. El punto, a mi modo de ver, el gran interrogante que yo planteo es ¿a qué modelo de país central estamos intentando volvernos dependientes? Y esto no es poco. A mí me parece que la diferencia quizás esencial que existe entre los modelos de los 70 y la de hoy es que en aquel entonces había un modelo en los países centrales, claro. No quiere decir que no hubiera disputa, la había, de hecho estaba la Guerra Fría, etcétera, etcétera. Pero era muy clarito el modelo. Es más, el modelo en realidad de dependencia que mejor nos impusieron fue el modelo de concentración económica. En realidad lo que descubrió, por decirlo así muy justamente, el imperialismo americano, y no solamente americano, británico, etcétera, etcétera, fue que la manera de poder obtener plusvalía de toda América Latina, del río Colorado para abajo, no era venir a hacer inversiones, explotar a las poblaciones locales y obtener rentabilidad, sino endeudar a los estados. ¿Sí? Mediante la colocación de todos los petrodólares que los países árabes habían llevado a la banca norteamericana y británica. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Muy sencillo. Apoyaron dictaduras militares cuando no las provocaron, directamente, en el caso de Chile, más que evidente, acá también, bueno, para eliminar ¿qué? Los parlamentos. Los parlamentos que eran la instancia institucional que podía discutir si valía la pena o no endeudarse en un monto y con las condiciones de tiempo y de tasa. Entonces me parece que eso era más o menos claro, o por lo menos yo creo tenerlo más o menos claro. Ahora, el problema que me parece que hay hoy es que yo creo que, bueno, en Occidente hay una disputa muy grande, básicamente entre Europa y Estados Unidos, aunque parece que no, porque si bien forman parte de la OTAN, etcétera, 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 también tienen diferencias esenciales entre uno y otro. O sea, entre toda Europa y los Estados Unidos. Entonces, a mi modo de ver, yo lo que no termino de tener del todo claro es, por ejemplo, la gestión de Milei, concretamente a qué modelo responde. ¿Entendés? No sé si es al complejo militar industrial norteamericano, no sé si es al complejo militar industrial Uribe, Galí, no sé si es a Gran Bretaña. Alemania desapareció, parece que ya no se fue Angela Merkel y desapareció de la economía mundial. ¿Qué pasó con Alemania? Lo que quiero con esto decir es que es importante quizás dilucidar para mí esto, porque, digamos, si uno no tiene claro contra quién pelear, difícilmente pueda ganar. Sí, a ver, O sea, yo... Y además, porque ¿de dónde deriva mi... En principio yo soy psicólogo, no entiendo nada de economía. Más que haberme ido un rato. ¿Sos qué? Psicólogo. Tendría que estar vos. No, pero vamos a extender el ciclo. Sí. No, claro. Yo creo que incluso en este cortísimo periodo que viene gobernando Milei y su banda, Ponele. vienen gobernando. Bueno, no, pero es terriblemente nefasto, es una cosa peligrosísima. Pero el problema es que me parece que sobre la marcha, este tipo, en estos 4 meses, ha cambiado. Ha cambiado, me refiero, ha cambiado la orientación, digamos, ha cambiado el personaje hacia el cual rendí pleitesía. Bueno, él es un bueno también, pero bueno. No quiere decir que sea el psicólogo no sea verdad. A veces de tanto usando, a veces decimos alguna verdad.
No, pero... Mira que hay otros psicólogos en la sala. Bueno, a ver, digamos... No esas cosas tengan una disputa entre escuelas. Que sume algo Claro, que se convierte en pregunta. No. Yo soy psicólogo. Están apareciendo, ¿no? Yo soy sindicalista, compañero de... No, hay algo que me parece que está en el planteo. Primero aclarar que Arsat no se privatizó ni con Macri y tenía la red federal de... O sea, alguna historia diferente hay, y que la Comisión Nacional, que la energía atómica, desde Perón hasta ahora, no se había tocado. Eso es energía y es tecnología. Pero digo, hay un punto ahí, y a mí me gusta esta convocatoria que hicieron, porque nos permite ver desde el 75 hasta ahora, pero hay un cambio en el modelo económico que no se termina de explicar y me gustaría que ensayes algo de eso, que es el de la financiarización de la economía, para que se vea que ya no es los Estados-nación poderosos o imperios, sino que aparecen los fondos de inversión. Sí, claro, algo de esto te iba a contestar. Convertir en pregunta. Claro, no, me diste el pie para que... porque es bastante complejo dar una respuesta a lo que vos decís. Me parece que no está claro. Cuando dijiste que sos psicólogo, conociendo algo de la relación de Milei con los viejos, me tenté de tirarte la pelota, pero bueno. Viví de joven un año y después me fui. Como este que estudió viejo. Pero digo, ¿por qué digo que es difícil? Porque, digamos, una cosa puede ser a lo que escribe Milei, que tampoco lo tenemos todo claro, por esto que acaba de decir en esto, el tema también del tema, porque aparentemente esto es muy favorable a los sectores del control financiero del mundo. Como Estado, viste que dice, a Biden dice que no lo quiere, que está esperando a Trump, es medio la pavada eso, porque Estados Unidos no cambia de postura por cambiar de presidente, por no que sean de dos partidos supuestamente diferentes. Pero además hoy está en disputa todo eso, es decir, no hay una hegemonía indudable, y una de las disputas, estoy de acuerdo con lo que decía Néstor, es que el tema que hoy no sabe si los que dominan son los estados nacionales o sean las corporaciones que se han financiarizado también, y corporaciones que tradicionalmente han pertenecido a la industria electrónica ligada al negocio de la guerra, hoy son grandes potencias financieras. Hoy no tenés ustedes se acuerdan del club de acreedores en la época de Alfonsín, que eran bancos, del Citibank, el Bank of America y qué sé yo. Estaba claro quién estaban sentados del otro lado de la mesa. Hoy no sabe quién está sentado del otro lado de la mesa y ni a quién representa. Y si el tipo que tenés atrás tuyo no tiene la guita puesta en ese fondo de inversión que está adelante tuyo peleando con vos. Yo te diría que sí tiene la plata puesta ahí. Pero digo, entonces, digamos, eso me parece atinente lo que estás preguntando. Es muy difícil, yo creo que es muy difícil responderlo, porque todavía es parte de la búsqueda que estamos haciendo para ver con quién, con qué poder y con qué proyecto estamos peleando. Eso no creo que esté claro eso, no creo que sea fácil. Sí podemos imaginar cómo lo traduce acá. Eso lo podemos ver. Lo estamos viendo y yo creo que el tema de la dolarización y otros factores que están ahí en el trasfondo de la ley, la ley bases, están más o menos dibujando por dónde quieren llevar la cosa, Pero, digamos, como poder, le responde a Netanyahu como a Estados Unidos, ¿viste? Pero, digamos... Hay un modelo de coloniaje. En términos generales, sí, seguro. Es un modelo de coloniaje. Sí, le está abriendo las puertas a que te vas a un pero yo considero que es más serio, más problemático que el régimen colonial o que el imperialismo históricamente conocido, porque en realidad esta paradoja, ¿no?, de que se elija para conducir al Estado-nación a alguien que lo quiere destruir, esto de la bomba en las entrañas de la serpiente. ¿Qué significa eso? En realidad es una puerta de entrada a todo el capitalismo ilegal, de casino, al narcotráfico, a la trata de absolutamente todo.
destruir el Estado significa eso, en realidad, la ley de todos contra todos, y donde habrá corporaciones que ganarán, como históricamente lo han hecho, pero también es cierto que es una puerta de entrada a una cantidad de cuestiones que eran ilícitos hasta ayer y que si se aprueba la ley bases comenzarán a ser legales. Entonces, eso me parece que es una desestructuración del mundo tal cual lo conocimos, que nosotros estamos siendo un poco un conejo de Indias, pero que esto ya ocurrió en Brasil y hubo algunos problemas, y siendo Bolsonaro otra cosa que Milei. Entonces, esto es como doblar la apuesta a ver si por acá sale, porque en Brasil volvió a ganar Lula. ¿No? Es una... entonces, es probable que ahora esto, que bueno, hay un teórico que es Sadin, que dice... lo que viene ocurriendo va a seguir ocurriendo, porque todo, se está haciendo todo para que todas las sociedades entren en este tipo de crisis, usando los clivajes propios de cada sociedad. Es decir, donde yo tengo mucha inmigración africana van a ser los africanos, donde tengo inmigración de, en nuestro caso, habrá algún colectivo que lo sufra, pero son búsquedas que hace este capitalismo desquiciado para reproducirse a costa nuestra. Es decir, nosotros vamos a perder absolutamente todo si esto continúa. Sobre todo recursos naturales. Vos date cuenta que ahí tenés el litio, tenés el agua, de la cual nadie habla últimamente. Acá tenemos una pregunta y después Juan Pero Carlos. déjame decir algo más con respecto a lo que había dejado Néstor ahí, porque el tema, digamos, que es cierto que hay un cambio muy importante con el tema del modelo o el capital financiarizado, digamos. Y acá el problema principal que yo veo, aparte de despersonalizar quién es el capitalista, quién es el que está, es que este es un modelo que busca la rentabilidad sobre la guita, cambiar dinero por dinero, no es el modelo de tener industria para tener más industria o para tener más patas del mismo pulpo. Entonces, este modelo, que es un modelo de ganancia, de rentabilidad, no es un modelo de generación de un sistema. Si por eso entró en crisis en el 2008 y por eso seguramente va a volver a entrar en crisis. Porque es pegarle la rueda hasta que salta o te fuiste a la banquina. Digamos, no es un modelo, no cierra, y aparte está digamos, contaminando todo. Hoy hasta en Argentina, si hablas de la agricultura, el principal sector, el sector más rentable de Argentina, y hablas de la renta agraria, hoy ya tenés que hablar de una economía de 3 pisos, digamos, porque está el productor, está el comercializador que exporta, y en el medio está el dueño del campo que alquila el campo para que el tipo que produzca, y le cobren soja, además. Con lo cual es parte también del negocio de comercialización. Y ese tipo, el que está en el medio, que es digamos, sería el segundo piso de esta economía que ahora tiene, economía agraria que tiene 3 pisos, es el gran dominador de esto. Porque mientras ahora se están peleando, por ejemplo, por el tema del valor del dólar, y este tipo que está abajo produciendo, te está diciendo, a mí del dólar oficial de 900 y pico de mango, me sacas un 15% del impuesto país, me queda un dólar neto de 600 y pico, 700 mangos, pero cuando yo voy a comprar el insumo estoy pagando 1060 mangos el dólar de los fertilizantes y qué sé yo. Con esto me estás cagando. Y el de arriba te dice, bueno, yo tengo que hacer mi negocio, pero tampoco tengo soja suficiente y tengo un 50% de capacidad ociosa en la planta de harina o y el tipo del medio se cobró seguro. El tipo del medio, el terrateniente, que el terrateniente no es un gran productor, es dueño de tierra, ese que seguramente es un fondo de inversión, ese el que tiene, es el único que tiene la vaca atada, hablando de campo. Entonces, digamos, esto que pasa en el campo te pasa en todos los sectores. Hoy está mucho más el negocio financiero. Hoy en cualquier gran empresa pesa mucho más la opinión del gerente financiero que el gerente de planta o el gerente comercial, digamos, porque es el tipo que te maneja los números, te da el resultado del balance ese. Y esto, lo que decíamos al principio, estas grandes corporaciones que también se han transformado, que de grandes corporaciones, a ver, Techín, ¿qué era Techín? Un emporio, un brutal emporio industrial que además vivía de los negocios del Estado.
uno diría, ahora le está yendo como el culo. No, no le está yendo como el culo. Están manejando ellos este modelo, porque ahora se hicieron petrolero y financista. Y todo el otro, lo siguen teniendo ahí. Nada más que cada tanto lo lustran así para que no se les arruine, pero el negocio de ellos es este otro. Y fíjate vos que están manejando, los tipos de todo el reparto de cargo, dijeron, secretario de Trabajo, que es del ministro de Trabajo, y el secretario de Energía son míos, y de paso da mi PF también. Lo demás lo seguimos discutiendo. Pero estos 3 cargos no se discuten. Juntamos acá porque hay varias manos. Acá el señor que hace rato. Sí, compañero me decían antes. Bueno, compañero, si podemos, el ex compañero. Si podemos hacerla no tan larga para que puedan, no tan largo, si podemos escuchar. No suelo ser muy locuaz. A mí una vez me dijeron, hace mucho, que el capitalismo avanzaba de crisis en crisis. ¿No es cierto? Hoy estamos en una crisis del capitalismo. Sí. Y bueno, la pagan los que la pagamos siempre. Ahora, cuando decimos, porque antes era, en esa crisis del capitalismo se peleaban los estados, ¿no es cierto? O sea, un poco. Se peleaba la Unión Soviética, o sea, lo que fuera la Unión Soviética, con el capitalismo occidental, ¿entendés? Donde Europa trataba de tener su juego, con la socialdemocracia, el socialcristianismo. Eso hoy aparentemente no existe. El capitalismo hoy está hegemonizado fundamentalmente por Estados Unidos y por sus padres formadores ideológicos que pueden ser los británicos. ¿No es cierto? Más o menos. Así medio matogroso. Pero en esa crisis del capitalismo la concentración sigue avanzando. No se detiene. Entonces, ahora esa crisis del capitalismo lo que está pidiendo es la desaparición de los estados. A través de los golpes hacían desaparecer, por ejemplo, la Cámara de Diputados, de las provincias, de la nación, y también había una concentración de guita que se usaba, por ejemplo, para pagar la deuda. Teóricamente después discutimos si qué era la deuda, por qué y lo demás. Pero hoy creo que estamos en una situación peor, porque por lo que más o menos entiendo de lo que ustedes están hablando, existen lo que para algunos se llaman capitales supranacionales. O sea, y no hablo de supraestados, hablo de supranacionales. O sea, entendiendo lo que es una nación y lo que es un estado. El estado es otra cosa de la nación. El estado es la nación organizada, si queremos. ¿Sí? O sea, medianamente se la puede entender así. ¿No es cierto? Cuando una nación se organiza, surge el Estado. Una nación es un pueblo, a veces con territorio, a veces sin territorio. Pregúntenle a Israel, cuántos años fue una nación sin territorio y era un Estado en cierta medida. Entonces, mi consulta, si quieren, mi duda, no lo llego a plantear ni siquiera como pregunta porque no la tengo. ¿No es cierto? Ahora, en esta desaparición del Estado argentino en este caso, hoy vos decías, Rulo, que, y te tuteo porque sos más joven que yo, yo acabo de cumplir 35 años. ¿Cómo? Lo cuasi. Y decía que, por ejemplo, que había sido Chile y Argentina un laboratorio de una forma, si querés, de dependencia o de otra manera de hacer las economías de los países subdesarrollados, porque nosotros todavía tendríamos que ver el país desde ahí, ¿no? O sea, ni siquiera jugamos en primera. El mundo futuro se está resolviendo entre lo que pueda hacer Estados Unidos, lo que pueda hacer China, por ejemplo, hoy el gran rival económico de Estados Unidos. Entonces, nuestra discusión es cuando decimos contra quién peleamos, era lo que yo trataba de decir. Seguimos peleando contra el capitalismo, me parece. Ahora, ¿estamos peleando con un capitalismo de Estado o estamos peleando, que sería el tema, con los o sea, lo que hablaba del supracapitalismo, un capitalismo que estaría inclusive por encima de los estados?
Y eso explicaría un poco por ahí lo que estaba tirando el muro cuando decía a quién le debemos, quién maneja este banco, antes eran los bancos, ahora quién es. O sea, son 7 u 8 o sea, tenedores de plata mundial, porque acá no hay plata. Esos 7 u 8 tenedores de plata mundial son los que están reorientándola, o sea, o manejando, si querés, más duramente la economía, tratando de trascender a los estados nacionales que todavía tratan de seguir siendo estados nacionales. Podemos hablar ahí, por ejemplo, de los BRICS. No sé, la dejo la tiro como... Bueno, muy bien. Mati, sintético. No diga que no va a ser lo cual. ¿Qué sectores son perjudicados por este proyecto, por este modelo? ¿Qué sectores de poder son perjudicados? ¿Con quiénes la ciudadanía puede establecer fuerza y alianza, y cómo conformar una representación política para confrontar esto y superarlo? Muy bien, gracias por la... ¿Quién más había pedido? Allá, el compañero. Yo quería volver sobre lo que había planteado un poco de psicólogo antes. Sí. Tengo que abrir la otra materia. De la EA, que a los comienzos del gobierno de Milei, que la escritura una oportunidad histórica. Y ahí está toda la reserva, ¿no? En fila uno detrás del otro. La pregunta va en esta dirección. Ahí está Techín, está Telecompañía, está todo el mundo, ¿no? Digamos, y esos sectores no son todos sectores financieros, son sectores productivos, muchos de ellos. Entonces, la idea, la pregunta va hacia a este lugar. ¿Cuál es el beneficio, más allá de la reforma laboral, cosas por el estilo? ¿Cuál es el beneficio en términos de acumulación de capital, ¿sí? de modelo de acumulación, que hace que esta gente esté detrás de la medida del Milei? Muy bien. ¿Hacia dónde va un poco? Porque lo que estaba apuntando es hacia dónde va el modelo. Y el modelo de acumulación. Porque además, como modelo de acumulación, uno tiene que pensar que, digamos, dentro del bloque de capital hay un sector hegemónico y otro sector que no es hegemónico, pero también es un sector de capital, que es lo que estaba planteando Martín recién. Perfecto. ¿Cuáles son los sectores de capital que también están perjudicados y con los que se puede establecer alianza política y superar esta situación? Muy bien. Allá Juanca, que pidió la palabra hace un rato, y después la compañera. Yo quería volver un poquito al Rodrigazo, ¿no? Para establecer algunos paralelismos y preguntar. Yo creo que justamente con perspectiva hay que decir que se inicia la represión de Estado, ¿no? La represión de Estado, ¿no? No con la dictadura, sino con el perreguismo, que después, como bien dicho, tiene un funcionario de él. Pero que también, yo lo veía eso, también fue derrotado en ese momento, con una gran huelga general, con una movilización impresionante de la Plaza de Mayo. Es decir, si Rodrigazo, quién sabe, si Rodrigo hubiese podido imponer por el consenso del peronismo, quizás no hubiese habido golpe de Estado, porque quién sabe era la preparación para el golpe de Estado. Pero lo comento que el Rodrigazo fue derrotado. Ahora, estableciendo otro paralelismo con la actualidad, yo pregunto en el mismo sentido que acá el compañero preguntaba, ¿cuáles son las fuerzas políticas, los actores políticos que hoy tendríamos que articular para la derrota del mundo? Muy bien. Estamos hablando de empates y derrotas. Exactamente. Sí, acá la compañera. No es una pregunta para Murena. ¿Este Ricardo Sin tiene algo que ver con el médico de la Nación Más? No, el apellido de aparte se quiere decir. Tiene que ver con su hijo, que es Z. Sin es con Z. No se tiró doble. Sí, y doble. Sí. Se comió. Bueno, ahora sí. Vamos. Sí, a ver. Todas las respuestas sí. No, así toda la respuesta, pero la voy a combinar porque tiene bastante que ver. Porque me parece que lo que estamos buscando es
definir los bandos en pugna, y no es fácil esto, no es tan sencillo. Algunas cosas podemos decir. Con respecto al tema de la crisis capitalista, si bien es una crisis que todavía no está perfectamente definida cuál es la característica, o quizás porque hay varias crisis ahí combinadas, la crisis del modelo de financiarización, que va a ser un modelo de crisis permanente más allá de lo que es el sistema capitalista. Digamos, la otra novedad está un poco lo que hablamos antes, de que hoy no es una crisis de países centrales, entonces la resuelven haciéndole pagar a los países periféricos. No es tan sencilla. E inclusive hay países que la crisis no es de la confrontación entre, yo por lo menos no veo una confrontación entre Unión Europea y Estados Unidos, sino ahí la confrontación es quién paga la crisis, nada más, pero no que la crisis es que uno le gane al otro. Entonces ahí hay una serie de complejidades. Y quiero aclarar algo porque se mencionó por ahí el tema de Argentina y Chile. Yo dije que eran ensayos de solución a la crisis capitalista, no eran ensayos de proyecto de desarrollo propio. Me pareció escuchar eso, digo, esto me parece que no es así. Lo mismo que el tema de esta disputa, que también es una disputa todavía no cerrada, una disputa que no sabemos cuál va a ser el resultado entre estados nacionales y capitales financieros o centros de poder financiero que se apartan de eso, que dejan de ser nacionales, pero así como se apartan, a veces vuelven. Digamos, ahí hay una dialéctica en esa disputa que me parece que todavía va a dar para analizarla bastante, digamos. Lo que sí sabemos que de esa pelea siempre salimos perjudicados. No es que unos son los buenos y otros los malos, no lo podemos ver como película del oeste. De todas formas, sí, por lo que preguntaba Martín, sí lo que uno puede definir, a ver, con qué sector, antes de Martín, lo que sí podemos ver dentro de los sectores externos, por ejemplo, el sistema financiarizado de los fondos de inversión, los sectores centrales o del capitalismo transnacional, e inclusive los grandes poderes de los monopolios locales, el punto de coincidencia no es que tenga un modelo único eso. El punto de coincidencia es que nos quieren sacar a nosotros del camino. Ahí se ponen de acuerdo de todo y yo les aseguro que, estoy convencido yo, por lo menos no quiero asegurar nada, pero estoy seguro de que más de la mitad de los votos de Milei son los que dicen, sacó al peronismo, entonces lo vamos a bancar a muerte, porque no lo van a bancar a muerte, pero digo, lo van a bancar un rato más, porque es el tipo que está frenando que no llegue lo otro, que si venimos a hacer lo otro pésimo somos nosotros. Entonces, digamos, esa es la coincidencia que hay del otro lado. A eso le viene bien a todo, a lo de AEA, a lo de lo de los bancos, a las multinacionales. Pero ¿por qué? Si vos acabas de decir ahora, ¿cómo? Que ganan fortunas con el kirchnerismo o el peronismo. Pero fiscal. ¿Pero qué les pasa? ¿Por qué reaccionan en contra de Porque además de ganar fortuna quieren tener el control del proceso. Digo, fíjate lo que le pasó a Cristina es eso. Porque Cristina no le dio la devaluación, que es lo que estaban pidiendo al final. ¿Qué querían hacer? Ponerle el moño Si yo gané todo esto, ahora devaluarme porque me lo quiero llevar. Y no se lo dio. Y dice, ganaste un montón. Sí, pero no me dio la última que la tenía que dar. Entonces ahora te volteo. Ahora viene Macri por eso. Entonces, digamos, todo eso juega en forma dinámica y hay sectores y sectores, ¿eh? Hay sectores que tienen un proyecto a largo plazo y otros no. El sistema financiero no tiene un proyecto a largo plazo. Ganar hoy. Ahora, como todo esto, lo que sí te marca es qué es lo que están rechazando, qué es lo que no quieren. Ahí es donde aparece el tema de uno puede definir con qué sectores me alío. ¿Cuáles son los sectores que van a perder seguro o que estos sectores no nos benefician? Ahí es donde empiezan a aparecer, y en estos días me parece que es interesante. Vamos a ver si esto se traduce en una respuesta política, pero sectores que van a ser los perjudicados por esto. Esta es una economía, lo que se está armando, que te barre con el consumo interno y te barre con todo lo que sea industria para el consumo interno, por la demanda interna. Ese sector empresario, quizás, me ilusiono, por primera vez comprenda que el modelo de ellos no es el modelo de la UIA o el modelo de
de ahí. Si le va, si crece el país, y algo me tocará, y si no es ahora será el segundo semestre, este tipo de pavada. Sí. En ese sector, ¿estamos hablando solo de pymes o hay grandes empresas perjudicadas? No, hay grandes empresas también, Entonces, digamos aquellos sectores en los cuales estratégicamente su actividad termina perjudicada porque quedan al margen de esto. No aquellos, yo no estoy hablando de aquellos sectores que buscan alguna prebenda del Estado. Entonces, por ejemplo, yo no me meto adentro a Madane de Alvar. Que cuando se tuvo que beneficiar el Estado se benefició grandemente, bueno, bancó sí, en su momento a la CGE, pero después cuando se le fue a pedir, los hijos por lo menos se olvidaron de todo. ¿De quién? ¿Quién? ¿Le demos qué cosa a quién? Entonces me parece que ahí sí hay un... por eso me parece que ciertos laburos que hacemos o ciertos esfuerzos que hacemos en algunos espacios donde discutimos esto, creemos, por lo menos con Marisa, con otros compañeros, que el aporte más valioso que podemos hacer es dejar en claro esto. Todos estos sectores van a ser afectados por esta política. No son parte del modelo y no, pero no le va a derramar, ni lo va a salpicar una gota de este tema. Entonces, ahí hay un espacio político para trabajar y decir, bueno, acá debería armarse un frente común, por lo menos desde los intereses, para decir, bueno, no vamos con un solo proyecto, una sola idea, pero sí en cuanto a intereses a resistir, por ejemplo, que tenemos ahora que la ley base. Entonces, ahí sí puede haber un espacio y se puede decir cuáles sectores son los que quedan afuera del modelo y cuáles claramente son los exclusivos, lo que van a ser parte de la cosa. Y después para entender esto me parece que y ahí vuelvo como decía el compañero al tema del Rodrigazo. Yo creo que el Rodrigazo lo tenemos que, por lo menos la intención mía, es interpretarlo como en determinado momento el proceso puede tomar un elemento para hacer ese clic, esa ruptura que significa un cambio de etapa, digamos, un hito que te cambie el proceso. Entonces, ¿cómo lo provoco para que el cambio sea para mi lado? Metemos esto. Y yo creo que el Rodrigazo fue esto. Por eso el Rodrigazo nunca lo consideraría un proceso derrotado. El Rodrigazo cumplió su misión. Era una misión de corto plazo. Era el tipo que entraba, ponía la bomba y salía. Trabajo del trabajo sucio. Después lo que iban a hacer con lo que había caído ahí, después de la explosión, es otra cosa. Y aparte también la podemos ver, que es el tema de la dictadura y lo que dejó eso. Entonces, digamos, son procesos y el Rodrigazo tiene ese elemento, que me parece que ese es el elemento que debemos estudiar, es decir, fíjate cómo hicieron esto, cómo se procesó eso y cómo fue a cumplir una meta. No fue la política, la política de shock fracasó, porque al final no logró, fracasó. Fue a eso, no fue una política de shock para solucionar otra cosa que no sea el destruir, derrocar al gobierno y que vinieran digamos, militares a los cuales se jugó, con capitales económicos a los cuales no se jugó. No se lo jugó, sino de todo lo que se quedaron, haciendo la alegoría con el tema de los nietos, por ejemplo, con toda esa apropiación no devolvieron nada, ni hemos recuperado nada. Esa apropiación sigue vigente. Entonces, si quieren, los que están ávido de encontrar enemigos, ahí tienen uno. Porque esos son los que siguen jodiendo, aparte son los mismos, si repasamos los apellidos, los sectores, y van a ver que fueron cambiando, y lo que en ese momento eran petroleros, ahora son grandes empresas de alimentación, y algunos terminaron hasta el presidente de Boca, que digamos, fueron variando los roles, pero digamos... De paso, recordé, si me preguntan por Ricardo Sin terminó como presidente de las empresas del grupo SOCMA, primero, después participó del Estado, al lado de María Julia del Sogaray para la privatización de los teléfonos, y su última función fue trabajar con Extensoro en YPF para la destrucción, para la privatización de YPF, que
el 3 de mayo, que no me acuerdo qué año, 3 de mayo de 1995 fue cuando cayó el avión, sí, se mataron él y varios. O sea, hizo la parábola completa, terminó dando la vida por la privatización de IPF. Un comentario acerca, me parece que había ahí. ¿Puedo hacer una pregunta política? No, política acá no. Sí. No, me tomo en serio, era un chiste también. Mira, qué autoridad que tiene, ¿eh? Qué autoridad. Yo le decía que sí, vos le decís que no hace la pregunta, no puede ser. No sabe quién manda. Nombraste cuando diste la charla al final, nombraste a Kicillof como el único reservorio que quedaba. Como ejemplo, digo, no sé. ¿Vos ves alguna luz de esperanza en el tema de que, como los propios no lo apoyan, con Santa Fe y Chubut puede haber algún tipo de resistencia, que se han resistido al modelo de Yo te lo veo muy dinámico, digamos, puede pasar cualquier cosa, digamos. Entonces, sí, como esperanza tengo esperanza, obvio, pero estoy marcando que Kicillof es el compañero que ocupó el lugar de mayor fortaleza en todo lo que es hoy la estructura nacional. Ahora, y estoy marcando una dificultad clara que va a tener, y me parece que va a ser la central. Ahora, ¿cómo se la va a rebuscar? ¿O qué va a pasar con nosotros y cómo se puede tejer este tipo de alianza? Y yo creo que están abiertas todas las posibilidades. Algunos de los propios lo han abandonado mal. Sí, por eso. Pero yo haría una reflexión también más general acerca de la representación política, que es que para este lado no está habiendo claras espadas de defensa de nada. Nuestras principales dificultades son que cuando empiezan incluso las movilizaciones, el activar socialmente y políticamente o sindicalmente, siempre hay paños fríos para encabezar algo que para mí, tarde o temprano, desde las bases va a ocurrir. Es decir, cuál es el grado mayor de sujeción o de expoliación que va a soportar el pueblo argentino. Eso tiene un límite. Y es lamentable que no esté preparándose la dirigencia nuestra. Si ustedes piensan, lleva 5 meses, una cosa así, Milei, y toda la patriada previa, o sea, no quedó nada, no hay nadie. Yo lo que esperaría es que de la mañana a la noche los nuestros estén tratando de ocupar cada uno de los lugares que hay, tirando, porque esto es un aprendizaje. Si se quiere, la derecha está tanteando a ver por dónde sale y por dónde le puede encontrar un camino, digamos, que le permita cierta sustentabilidad y avance, y no lo está consiguiendo tan fácilmente, y eso tiene que ver con las características que tiene el pueblo argentino. Que no es una pavada, porque pensaron que era un paseo, que salía el DNU y después salía una ley donde se modificaba todo, se regalaba todo, se entregaba todo. Bueno, no está siendo tan fácil. Y es cierto esto de por qué nos pelea, digamos, en la discusión el Luna Park contra todo el desastre que está ocurriendo, porque no tenemos representación política de este lado. En ese sentido, ¿qué es lo que diríamos nosotros? Bueno, si Axel más o menos la va luchando, tiene la provincia más importante en tanto población, territorio, todo, producción incluso, tiene cierta ambición, claridad política, no sé qué, pongámosle todo atrás a ese, no, le tiramos tiros en los pies. Es complicada esa, y eso también lo tenemos que mirar, sobre todo en espacios de compañeros, porque es el principal problema que tenemos para encontrar cuál es el resquicio por el cual vamos a empezar a salir. Esto, ¿qué es lo que ocurre? Que de continuar esta situación complicada, en algún momento la cosa va a explotar. No está bueno eso, porque siempre los costos los pagamos nosotros, los trabajadores y trabajadoras. Y capitalizarlo puede capitalizar cualquiera. Yo creo en cierta inteligencia de todos nosotros, es decir, no somos tontos, tenemos redes, tenemos organizaciones, tenemos una cantidad de cosas. Hay una cuestión que el sistema de representación democrático, que de representación tiene muy poco y de democrático menos, hasta que no pinte que hay una elección que va a permitir cambiar un sillón por otro, no se va a mover esa parte
de la política muy profesionalizada y demás. Ahora el resto sí, que son los que están atentos a cada una de las cosas que pasan. Entonces, bueno, dejo para no monopolizar. Ahí hay un par de... Antes mencionabas este camino a la dolarización. Esto puede dejar sin herramientas al gobierno y puede ser un factor de inclusión. Hay otros factores que puedan hacer colapsar este proyecto. Juntamos allá el compañero. Sí, a mí me preocupa, en toda esta charla no apareció China en ningún radar. Y si vemos el Rodrigazo, ubicaría, digamos, que ahí había una lucha en los 70 y había una Unión Soviética, había una crisis del petróleo que tenía que ver con una crisis del capitalismo, pero digamos, había un mundo bipolar, eso cayó con el muro, cayó con la caída de la Unión Soviética, pero no hablamos de China. Me parece que en la crisis actual del capitalismo, China tiene un papel que no lo podemos soslayar. Más allá de que no sabemos muy bien qué carajo es China, porque todos tenemos esa duda, o por lo menos yo la tengo, pero evidentemente no es el imperialismo yanqui y le molesta bastante. Bueno, y a Milei le molesta bastante China y evidentemente algo ahí hay. Entonces digo, China no es un actor importante para tomar desde el punto de vista económico de lo que está pasando en el mundo hoy. Me pregunto. Néstor, y vamos cerrando Bueno, tal vez. Te la dejo para el final de algo que tiraste al medio, y que la semana pasada, y que yo insisto, que lo voy a trabajar cuando me toque, que es el tema de la comunicación. No es solo la política la que está. Volviste el ejemplo. La mayoría de los medios, aún los más compañeros, hablan de los perros, de la hermana, de la hojarasca. Y estos temas, vos estás en los medios, te conozco, das esa pelea, pero a veces, la mayoría de las veces va para otro lado. Y la política trabaja sobre lo que dicen los periodistas, porque no he visto políticos sacando a Kicillof que trate de saltar un poco esto. Nada, algún punto sobre comunicación. La compañera que había levantado la mano y vamos ahora sí. Yo me pregunto a veces, por ejemplo, si el Rodrigazo o el gobierno de Isabelita fue como una preparación para lo que venía después. Y esto podríamos pensarlo como algo paralelo, similar. Digamos, tanto en ese momento como ahora, me parece que el votante promedio, ¿no? Que no está, o sea, yo veo, acá parece todo saber, nos informamos, nos gusta aprender, conocer sobre economía, pero el votante común no se informa, no le interesa, no tiene tiempo ni ganas, ni entonces como que tendríamos, o sea, la militancia que formarse más, no sé, para el show. Si queremos que la salida sea democrática, ¿no? O sea, a través del voto, porque a mí... No sé qué va a contestar Rulo, yo tengo mi posición sobre eso, pero no sé. ¿Puedo hacer una última? Acá. ¿Puedo preguntar una cosa? Sí, sí, sí. Con el tema de la dolarización, Rulo dijo que detrás del show estaba haciendo otra cosa que no se estaba hablando, que era algo con una sigla, me pareció. Me pareció que nombraste una sigla o algo así por el mecanismo por el cual Milei le estaba facilitando competencia de moneda. Le estaba facilitando que ya pudiera hacer la dolarización, sí. Y que no lo entendí y quiero que me lo explique bien. Gracias. Vos creíste que era fácil, Rulo. Venías un ratito, hablaba, decía, bueno, muchas gracias, me voy.
¿Saben cuántas inquietudes? Está muy bueno, eso está muy bueno, eso está realmente muy bueno. No, estaba pensando que... Tendríamos que hacer una especie de retiro espiritual todo el día. Claro, todo el día no, para... No tengo mucho nombre. ¿Cómo termina eso? No, me parece, a ver, creo que estamos haciendo un esfuerzo por entendernos con algunas de las cuestiones principales, los conflictos principales que se están dando, que es muy complejo, porque hay muchas cosas cruzadas indudablemente, y hemos perdido inclusive esta práctica. Recién una compañera hablaba del tema de la militancia y ahora no, ella no dijo militancia, dijo de hablar de la gente, y bueno, se ha perdido la militancia, se han perdido estos espacios de debate. Yo con muchos compañeros discuto y digo, a ver, la sorpresa que fue Milei, la sorpresa pues no estaban en los barrios, porque la gente lo estaba diciendo que iba a votar otra cosa. Nos sorprendimos porque la mirábamos por las encuestas o por la tele. Entonces, digamos, ese tipo de práctica me parece que estamos pagando un costo muy alto por no haberla tenido. Y hoy tratar de recuperar eso con este tipo de espacio de discusión, si bien son muy valiosos, también tienen sus dificultades. Estamos hablando todos, creemos tener un lenguaje común, pero no lo tenemos. Cada uno viene con una preocupación y una visión propia sobre algunas cuestiones. Uno acá viene, hace eje con algunas cuestiones y para mí hay otras que son fundamentales, pero en abstracto. China, vos me decís China. Claro que China está como el sol siempre está, China también siempre está. En todo esto está presente China, está presente y no lo nombré porque para no meterme en un tema que y yo soy de los que creo tener claro lo que es China hoy. No es que China no sabemos lo que es. No, yo creo que yo tengo bastante claro cuál es el juego de China en todo esto. No es el imperialismo yanqui, ni siquiera es un imperialismo. Es otra cosa. No es el comunismo. Es otra cosa. Y tiene lo que sí tengo en claro que en todo este conflicto, que es una parte principal de todo el debate, tiene una política de Estado muy clara y muy fuerte. Y el rol del Estado es un gran tema de discusión acá. Es un grandísimo tema de discusión el rol del Estado, inclusive para nosotros mismos acá. Si vamos a seguir reivindicando el rol del Estado o aceptamos que ya nos demuestren que el Estado es absolutamente subsidiario y no tiene que estar en determinados espacios. Bueno, ahí tenemos todo un tema. Estamos defendiendo si seguimos pensando en el mismo peronismo del 46 del 55 o dejamos de lado todo eso y hoy estamos pensando en otra cosa. Entonces, digamos, parece que es eso para presentar algunas cuantas dificultades que tenemos con respecto a dar respuesta a un montón de cosas que me parece que hoy no la vamos a tener estas respuestas. No vamos a tener todas esas respuestas. Sí nos vamos a ir con un montón de temas, es decir, pensando, algunos se engancharán más con otros, pero pensando una serie de temas que nos hacen ir metiendo y por ahí viendo lo que pase mañana con otro enfoque, con otro punto de vista. Por aparte está lo que marcaba Néstor. ¿A través de quién vamos a ver esa realidad? ¿A través de los medios? Bueno, ya sabemos que a los medios hay que desconfiarle a todo. A los medios hay que desconfiarle a todo. Por lo menos necesitar 2 o 3 veces ver qué pasó para entender de qué se trata y dónde coloco eso, esa novedad, esa noticia. ¿Dónde lo coloco? ¿Qué importancia le doy a eso? ¿Y dónde busco darle importancia? Creo que tenemos... El tema medios, para mí es fundamental, uno de los ejes clave. Es tan importante como, yo lo pondría a nivel de decir, tenés que hablar del recurso natural, sí, obviamente. Tenés que hablar del tema deuda y la relación con el exterior, sí. Si estás en una zona bélica, tenés que hablar de tus fuerzas militares, sí. Y medios también. Estás en ese nivel. Si dejaste el tema medio, ya regalaste un flanco total. Y Argentina dejó de lado el tema medio y el movimiento nacional popular dejó de lado y no le dio vuelta al tema medio. Es más, se cometieron errores gravísimos en cuanto a entregarle medio a empresarios que se suponía que eran empresarios amigos. Así no fue. No darle la suficiente profundidad. Alguien que fue cabeza de la pelea de la ley de medios y qué sé yo, y no, con el contenido no nos metamos. Nos va a faltar algo, como mínimo algo.
Y tenemos problemas para elaborar contenido en los medios. Seguimos teniendo problemas. Yo el ejemplo que siempre le daba es decir, vos agarrás, ahora ya no tanto porque son muy caros, pero antes cuando no eran tan caros lo de comprar un espacio a la mañana en la radio, decía, no, en tal radio está tal y tal, y no, eso es Juan para Clarín, si siempre leen la tapa de Clarín Nación. Son nuestros compañeros, hacen eso. Y nosotros discutimos y decimos, ¿por qué lee la tapa de Clarín Nación y abrí tu noticiero con esto? Y pues es lo que está hablando todo el mundo. No, boludo, no está hablando todo el mundo, está hablando Clarín Nación. Y te convenció que eso es el mundo. Dice, todo el mundo está hablando de esto. Y vos estás hablando de eso. Salí por otro lado. Bueno, pero digo algo diferente. Sí, pero la gente te la puso Clarín Nación. Y ese problema lo hemos tenido hasta a nivel, yo me acuerdo de haberlo discutido, ahora cuento cosas que prescribieron, así puedo contarlo, el off. Pero haber discutido a funcionario del último gobierno, anda con Santiago Cafiero, siendo jefe de gabinete. Yo le decía, ¿por qué carajo gobiernan pensando en, uy no, pero se hago tal cosa mañana, Clarín me mata con la tapa? ¿Y desde cuándo tenés que hacer política en función de que Clarín no te mate con la tapa? Aparte, claro, es lo que le dije, le digo, tengo una mala noticia, te va a matar igual, aunque haga lo que ellos quieren. Si no te mata mañana, te mata pasado. Ahora, este gobierno, estamos hablando del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, a un mes o a 2 meses de haber entrado, a ustedes, para hablar con la gente, le hace falta hablar a través de Clarín. Déjate de joder, ¿viste? ¿Dónde te paraste? ¿Desde qué lugar te estás parando? Hasta esa incomprensión con el tema del rol de los medios tenían, y siempre se tuvo ese otro gobierno, primerito también. Otro gobierno, hemos tenido discusiones esa respuesta, perdón, me interrumpo, pero eso de los contenidos. Sí. Lo dijo la máxima responsable de la política en Argentina en la década ganada. Bueno, no nos metamos con los contenidos. Claro, bueno, y a mí, además, ya que entramos a confesar cosas que no es inconfesable, a mí me tocó ir a pelear al gobierno como gerente de noticias de Canal 7, de discutir. Y dice, no, porque tiene que... No me mandes a hacer propaganda por el gobierno, no es el rol mío ese, no es hacer propaganda del gobierno. Dame elementos de información para que yo informe, tenga un análisis y me convierta en el mejor noticiero de la televisión argentina. Porque ustedes no me lo dan. Ustedes terminan dárselo y no dáselo a Clarín porque seguro si saca Clarín es mucho más importante que si lo saca Canal 7. Ah, mira vos. Y vos te estás peleando con 3 tarados que tenés de contra, es decir, el grupo A ese con Patricia Bullrich mostrando la inflación no fue de 0,8, fue del 1,3, ¿te acuerdas? Vos estás peleando con eso, yo me estoy peleando con Canal 13. Yo soy muy chiquitito, soy con un gigante, vos porque te estás peleando con un liliputiense y encima no me das elementos, se lo das a ellos. Y nunca entendieron la importancia que tenía de decir, si tenés medio propio, utilizarlo como medio propio. Lo que yo salgo a ganar espacio con el medio, no hacer propaganda. Yo quiero ser creíble y analizar desde otro lado. Y si te tengo que pegar a vos, como vieron, bancátela y entendé por qué te estoy pegando o qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy generando cuando te critico. Estoy generando un debate que es necesario, que te va a hacer bien. Como bien, no que te dice, che, todo bien el gobierno, hizo lo contrario de ayer, todo muy bien otra vez, había que reflexionar y dejate de joder. Ese problema lo tuvimos siempre y hasta hoy sigue siendo una pelea y recién a veces cuando te matan, cuando te das cuenta que te usaron el medio para armarte una campaña, se avivan de que es importante tener medios propios y tener política de comunicación. Que no se entiende, porque aparte arrancamos de ya mal cuando decimos el derecho a la información es un derecho a doble vía, no es el derecho de los periodistas a decir lo que queremos. El derecho a la información es del que la recibe de tener información veraz y suficiente para tomar decisiones. Entonces, este derecho de doble vía, si el que la recibe no está enterado y no se hace cargo que es un derecho propio, ¿qué vamos a estar exigiendo nosotros pues, si la gente no lo reclama? Y después te pasan por arriba y dicen, viste, si nadie lo pedía. Te cierro Telan, te cierro las agencias del interior. ¿Qué importa? Total no importa nada. No afecto a nadie con eso. No, sí afecta. Sí afecta, pero no entendemos. Yo obviamente ya lo sabe, y algún otro también, digo, son temas que nos enardecen mucho porque
es un flanco que estamos dejando y nadie lo entiende. Si cerrás con 7 llaves la puerta de adelante y dejaste abierta la de atrás, se te van a meter. Y uy, se me metió por atrás. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo no? No te estás invitando. Bueno, este es un problema, me parece, serio. Ya que está, vamos a cumplir con algo de, si hay que informar, informamos. Competencia de moneda. Lo que quiere decir, lo que está proponiendo Milei, a ver si lo puedo explicar sencillito para que todo el mundo entienda. Él dice, voy a legalizar el uso de cualquier moneda. Vos querés usar dólar, euro, hace contrato en la moneda que quiera. Si la gente empieza a elegir usar esas monedas en lugar del peso, yo lo voy a dar como válido. Si la gente empieza a usar eso y deja de usar el peso, que la gente sea la que desplace el peso. Entonces, cuando esté suficientemente desplazado el peso, yo que soy el dueño del peso, que es la moneda nacional, la elimino. Entonces te dolaricé la economía sin decretarlo como dolarización y sin obligarnos ni obligarme a mí a tener los dólares suficientes para tener que cambiar todos los pesos por dólar. El peso lo eliminaste directamente, la gente lo eliminó. O sea, que habrá gente que no te va a querer aceptar los pesos. ¿Vos vas a querer pagar el peso? Por ejemplo, O sea, te obliga a usar el... Ah, te obliga a la gente, te van a decir. Te van a decir, te obliga a la gente. Y de hecho ya ocurre en algunas cosas. En algunos casos ocurre. Bueno, en las casas y en Bueno, El tema inmobiliario, claro. Sí, claro. Entonces, claro, bueno, eso le darían un impulso desde el gobierno. Eso mismo, lo que están diciendo le van a dar un impulso al gobierno. ¿Consecuencia va a tener esto? No solo eso, de que te van a obligar, y el que no tiene dólares va a estar en un lugar jodido, eso te provoca toda una desigualdad mayor, porque el que tiene dólares, o te vas a tener un precio en dólares y el precio en peso va a ser muchísimo mayor. ¿Querés pagarme en peso? No, entonces pero si el tipo de cambio no es ese, el tipo de cambio es el que yo quiero, porque yo soy el que decido a qué moneda te lo vendo. Y decía, y además dice, y hasta el gobierno te va a cobrar los impuestos, si querés pagar en dólares, lo pagas en dólares. Como no va a haber emisión monetaria, no va a haber pesos, cuando alguien exporta, hoy cuando alguien exporta, vos lo obligas a que te traiga los dólares y le das pesos a cambio. Entonces los dólares van quedando en la reserva, esto es acumula reserva. Cuando no existan más los pesos, no va a haber un banco central que te pida los dólares. Hace lo que quiera con los dólares, si va a ser de circulación. O sea, se acabó la acumulación de dólares por comercio exterior, lo que quiere decir. Cuando tengas una deuda, ¿con qué la vas a pagar? Con otra deuda. Entonces, digamos, es un sistema que te lleva a un extremo de concentración económica, a un extremo de dependencia del exterior, a un extremo de dependencia vía deuda del emisor de... Pero le van a dar más dólares, no le van a dar. ¿A quién? A nosotros no nos van a dar más dólares. No. Al país, digo. Cuando vayas a cobrar tu sueldo, que pida los dólares. ¿Cómo? Vas a tener dólares, si todo circula en dólares, los dólares te lo va a dar ¿Pero de dónde salen los dólares? ¿De dónde van a salir? Y únicamente de la exportación, o como dice Milei, dice, o salen o del comercio exterior, O de los colchones. o de los colchones. Y eso está pasando, no solo con Entonces a eso le... Pero llega un momento que no va a haber más. ¿Por qué? Porque no nos generamos, digamos, No va a haber para algunos, va a haber para otros, lo van a tener otros. No van a tener unos, van a tener otros. Ese problema es lo que estoy diciendo. Es la alternativa de la cuasi moneda. Feroz, una cosa tremendamente perversa. No es una locura, es una perversión. Esa es la diferencia política. Podés tener moneda propia de cada, por ejemplo, de cada provincia. Sí, que metes una moneda. Sí. Va a pasar eso. Una disgregación del país. Yo creo que Es que en parte la moneda me parece que se quiere hacer eso. Y se la están proponiendo. allá Rita, Con lo que recaude. Con lo que recaude. Si recauda dólares, lo pagará con dólares. Eso es lo que está diciendo. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo. Sí. ¿A quién no le decía? No, ¿de dónde te para para decir? A él le cierra. Además, si él no quiere un Estado, sí. Ya está ahí. Está. ¿Qué dijiste que hacer? ¿Qué? Descalabro.
Sí. Claro, sí, no Estado. Ya, no es que va a Sí, ser. no Estado. Encima, La única duda que tengo es si un descalabro si es buscado o no, pero va a ser un descalabro o va a ser. ahora él plantea el no Estado y sin mafia. Lo dije en campaña, está clarito. Claro, y lo que además dice una cosa que todavía a mí me parece más peligrosa, pero por ahí es audaz que la diga, no puedo verificarlo. Porque él dice, cuando elimine el peso, como se acaba la emisión y el gasto público en pesos, se le acaba el negocio a la política. Viste que la política son nosotros, ¿no? A la política. Es decir, yo lo que leo ahí, debe ser porque yo soy un rebuscado, le dice, vos querés eliminar el peso y la política. Una dictadura. Claro, si elimina la política, ya no estamos hablando de democracia, estamos hablando de otra cosa. Vos empezaste con Yo creo que se le está escapando ahí, se le está escapando la tortuga cuando dice eso, porque está revelando lo que no puede decir. Dice, porque el final del discurso en IAEF fue ese, lo tengo anotado y lo escuché 4 veces seguidas para ver si, inclusive para poner una nota tal cual. Él dice, terminamos con esto, entonces se acaba la emisión, se acaba el peso y se acaba el negocio de la política. Yo le digo, eliminas el peso y la política. Estás proponiendo eso, estás haciendo así eso. Entonces digo, tío, Ahora lo propuso en los 90 con la regionalización. Claro, igual sí eran eso. Era un avance. Eran avances 4 provincias sí. gobernadas por una que era la región. Sí. Todo lo demás, políticos, diputados. ¿Te acordás que hasta proponía dar como garantía la recaudación fiscal? O sea, privatizaba la recaudación fiscal. No estoy de acuerdo esa parte. Acá también mi ley propone la No lo llegó a Todavía hacer. no. Por eso él plantea Allá. parlamento, Volviendo a hacer un paralelismo con la época de la dictadura y eso. Como que incluso la condena social a la dictadura es sobre las torturas, las desapariciones, sobre la política económica no. O sea, la gente no está informada, no le interesa, ¿De verdad? ¿no? ¿De verdad? Entonces como que, nada, y bueno, esto de que yo todo el tiempo, a cualquier hijo de vecino que dice no, porque los políticos, la política, si no es política es dictadura, entonces, o sea, no, y bueno, pero incluso te dicen con la dictadura, más de uno te dice, con la dictadura estábamos mejor, o sea, yo la verdad que no te veo. Tratando de interpretar a un loco. Y eso Es difícil. no se puede. Sí se puede. Por eso que vinieron tantos psicólogos. Por eso. ¿Por qué convocamos tanto? Bueno, Dale, las buenas noticias. bueno, les queremos agradecer. Muchas gracias, Rulo, por haber venido hasta acá.